Buenos días, ¿cómo están? Damos comienzo a la reunión, siendo hoy domingo 26 de abril, 11 en punto de la mañana. Y qué mejor que comenzar esta reunión cantando una alabanza a nuestro Señor. Les invito a que cantemos el coro número 52, Creo en Dios, hoy con una pequeña sorpresa. Gracias a todos los integrantes de la banda pudimos grabar un video, así que espero que les guste. Cantamos el coro número 52. Muy bien, espero que les haya gustado. A continuación vamos a dejar este lugar a nuestro hermano José Santucho, que tiene a cargo la palabra de Dios en el día de hoy. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? La población mundial está viviendo días únicos, días que nunca se vivieron, podríamos decir. Tal vez sean comparables con alguna otra época en el pasado, pero la mayoría de las personas que vivimos hoy no experimentamos esa época, y las que sí la experimentaron tenían otra edad y el mundo era otro. Un problema común de la población mundial de hoy es el no tener respuestas, no tener respuestas concretas o serias. Nadie sabe realmente o puede responder qué es lo que va a suceder en la situación que estamos viviendo, ni cuándo va a suceder. Por ejemplo, si preguntáramos ¿cuándo voy a poder salir a caminar por la calle? Nadie nos dice la fecha. Si preguntamos cuándo van a volver los chicos a la escuela, tampoco tienen fecha. Si preguntamos cuándo va a terminar la cuarentena o cuándo va a estar la vacuna, tampoco nos dan fecha. Estamos sin respuestas. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Eclesiastés, el capítulo 6, al final del versículo 6, capítulo 8, perdón, versículo 6, dice, voy a leer Nueva Versión Internacional: el hombre tiene en su contra un gran problema. Versículo 7, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. La primera parte del versículo 6 dice, en realidad, todo lo que se hace tiene un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. Creo que la mayoría de nosotros confiamos en que la ciencia
finalmente dará una respuesta concreta a este problema que estamos viviendo. Y todos los creyentes oramos para que en la voluntad de Dios esa respuesta sea pronto. Pero hoy por hoy tenemos que decir que nadie puede responder el cuándo ni el cómo. Aproximadamente 1700 años antes de Cristo, Faraón, el rey de Egipto, experimentó la misma situación, la experiencia de no tener respuesta. El relato lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 41, donde nos dice que Faraón tuvo un sueño. En aquel tiempo, Dios hablaba a los hombres por sueños. A veces lo hacía personalmente, como lo hizo allí a Faraón. Otras veces lo hacía por medio de sus profetas. Dios se aparecía, dice el libro de Números, capítulo 12 y verso 6, en visión y en sueños hablaba con su profeta y le transmitía su palabra. Después de usar muchas veces este método, dice la epístola a los Hebreos, el capítulo 1, versos 1 y 2, que dejó de usarlo y en estos postreros días, dice la Escritura, en estos últimos días, nos habla por el Hijo. El Hijo es el Verbo de Dios, es aquel que desde el principio, dice el evangelista Juan en su capítulo 1 y verso 1, era con Dios y era Dios. Ese es el Verbo. Verbo significa palabra. Palabra que por inspiración divina los apóstoles y profetas escribieron y hoy nosotros conocemos como la Biblia o la Escritura. Esa es la forma en que Dios nos habla hoy, por las Escrituras y por su Espíritu. Pero a Faraón Dios le habló por un sueño. ¿Y cuál era el problema de Faraón? El problema era no tener respuesta. Respuesta al significado. ¿Qué significaba el sueño que había tenido? Voy a leer entonces algunos versículos en el libro de Génesis, capítulo 41, donde encontramos la historia, y vamos a hacerlo con el versículo 8. Ahora sí voy a leer la versión Reina Valera. Dice: sucedió por la mañana, estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. Sucedió por la mañana que estaba agitado su espíritu. El no tener respuesta le producía esa incertidumbre, estaba turbado, eso es lo que significa la palabra agitado, y no tenía paz, estaba agitado su espíritu. En aquel momento estaba uno de sus siervos de Faraón, y él se acordó de un preso hebreo llamado José, que le había dado respuesta a un sueño que él había tenido cuando estaba en la cárcel junto a este hebreo. Y rápidamente dice la Escritura, allí versículos 14 al 16, que enviaron a buscar a José a la cárcel. Capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 14 al 16 vamos a leer. Dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño,
y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Tal vez en esta mañana, tú que estás escuchando esta lectura de la Biblia, te encuentras con tu espíritu agitado, como estaba el de Faraón. Tal vez tu alma está en busca de respuesta propicia, como la buscaba Faraón. Y aprendemos por este relato, por esta historia, que la respuesta no está en los hombres, sino en Dios. No está en mí, dice allí la Escritura. Dios será el que dé respuesta propicia. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios no solamente revela lo que va a suceder, es decir, revela el futuro, sino que dice allí el versículo 28, que Dios es el que hace que suceda ese futuro. Versículo 28 del capítulo 41. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Fíjense la frase, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Así que no solamente revela lo que va a suceder, sino que hace que suceda. El versículo 29 dice que empieza la revelación de Dios a Faraón sobre lo que iba a suceder. Y dice, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Este número 7 que encontramos allí habla de un periodo completo y es un número que está relacionado con Dios, es el número de la perfección, habla de la persona de Dios y de las virtudes de su persona. Esas virtudes que trascienden el tiempo, los periodos de tiempo. Los 7 años de abundancia allí en Egipto, para Faraón y para José, fue el periodo para sembrar y cosechar. Pero la abundancia misma no duró 7 años, sino que trascendió, pasó ese tiempo de 7 años y cubrió todo el periodo, incluso el periodo de hambre, los 14 años. Entonces, este número 7 es un periodo completo que habla de la persona de Dios y de las virtudes de su persona que trascienden el tiempo. La respuesta de Dios para nuestra alma es revelarnos lo que sucedió. Y algo sucedió, nos dice la Escritura, allí en la epístola a los Romanos, el capítulo 5 y el versículo 8. Dice que lo que sucedió fue que Dios nos mostró su amor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La respuesta de Dios para nuestra alma es revelarnos lo que sucedió en la cruz. Él murió, dice, por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Nosotros quiénes, por nosotros todos, porque dice la Escritura en el capítulo 3 de Romanos y versículo 23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Él decidió morir. Por eso Él vino a este mundo,
Y no solamente nos revela lo que sucedió, sino que también revela al alma del ser humano lo que puede hacer que suceda. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 5, versículo 1 de la Epístola a los Romanos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios puede hacer que suceda es que suceda nuestra justificación. Significa que Él nos justifica por medio de la obra de Cristo. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en la obra de Cristo, creemos en Él, le aceptamos en nuestro corazón, Él nos ve como justo, nos revela entonces lo que Él puede hacer que suceda. En segundo lugar, también le mostró a Faraón que además de los 7 años de abundancia, había 7 años de hambre, 7 años de escasez. Dice el verso 30 del capítulo 41 del libro de Génesis: y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. 7 años de hambre. Estos 7 años de hambre hablan de un periodo completo y eterno sin la abundancia de Dios, cuando lo aplicamos a nuestra alma. Son un periodo completo y eterno sin la abundancia de Dios, sin la persona de Dios, sin la gloria de Dios. A nosotros nos dice la Escritura, allí en 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, y el versículo 8, en su segunda parte, que los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, 2 Tesalonicenses 1, ahora verso 9, dice: sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufrirán pena de eterna perdición. 7 años de abundancia era el tiempo para las provisiones. 7 años de hambre era el tiempo del juicio. Y los que no obedecieron al Evangelio, dice, sufrirán pena de eterna perdición. Este sueño había sucedido 2 veces como una repetición. Primero, para Faraón veía 7 vacas gordas que pasían en aquel lugar, y luego venía 7 vacas flacas que devoraban a las vacas gordas. También veía 7 espigas llenas de trigo, y también 7 espigas secas que devoraban a las otras. Era una repetición del sueño. Y dice el versículo 32 del capítulo 41 de Génesis: y el suceder del sueño a Faraón 2 veces, ahí está la repetición, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Así que la cosa es firme, la cosa es verdadera y Dios se apresura a hacerla. Ese tiempo de hambre para el alma, donde sufrirán pena de eterna perdición, en aquel lugar que la Biblia llama el infierno, y por causa de no obedecer al Evangelio, como hemos leído en Tesalonicenses, es en serio y Dios se apresura a realizarlo. En tercer lugar, está el consejo de Dios, cómo evitar esa pena de eterna perdición. Y lo encontramos también en el caso de Faraón, en la historia de Faraón, allí en el capítulo 41 de Génesis, pero ahora en el versículo 34 está el consejo de Dios a través de José. Dice ahí claramente: haga esto Faraón. Es el consejo, era una palabra buena, era una buena voluntad de Dios, era un propósito de Dios, era la muestra de su misericordia. Haga esto Faraón
y será librado de la muerte su pueblo y él mismo. Haga esto, Faraón. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Tenía que buscar provisiones, tenía que aprovisionarse para ese tiempo de hambre, para ese tiempo de escasez. Y las Escrituras nos enseñan que nosotros, los seres humanos que hemos pecado y que estamos destinados a padecer la separación de Dios, el hambre por la casa de Dios, estar excluidos de su presencia, dicen que en la persona del Señor Jesús tenemos la respuesta y en la persona del Señor Jesús tenemos las provisiones para no sufrir ese hambre eterno. Dice la Escritura, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es la provisión de Dios. Está en la persona del Señor Jesús. Él es el pan de vida, y como dice así la Escritura, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como decía hace un momento, tal vez tu alma está sin paz. Tal vez tu alma está agitada como el alma de Faraón. Posiblemente por la situación que estamos viviendo. Estas cosas a veces las permite Dios para que nosotros meditemos y pensemos en el futuro, en qué será después de la muerte. La Biblia enseña que el alma no termina con la muerte, no queda inmóvil con la muerte, sigue funcionando, podríamos decir, sigue pensando, sigue teniendo actividad. Pero ¿cómo será ese estadio o esa situación después de la muerte? Bueno, en el Señor Jesús está la provisión. Estamos en los 7 años de abundancia, donde Dios nos muestra la abundancia de su amor para con los pecadores. Y dice la Escritura que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y si hoy vienes al Señor Jesús, arrepentido de tus pecados, y le pides con toda sinceridad que Él limpie tus pecados, que los lave con su sangre derramada en la cruz, Él lo hará y tendrás paz. Como dice y como hemos leído allí en Romanos, serás justificado por la fe y tendrás paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Lo puedes hacer con tus propias palabras, en forma sencilla. Dile: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy perdido eternamente porque no soy justo, pero creo que tú me puedes justificar por medio de la obra de Cristo. Limpia mi corazón con tu sangre. Te lo pido en tu nombre. Amén. Si lo haces, el Señor te dará paz y tu alma no estará más agitada. Habrás encontrado la respuesta al problema de tu alma. Que el Señor te bendiga. Para aquellos que ya tenemos la provisión de Dios, que ya hemos aprovechado esos 7 años de abundancia, quisiera decir unas cositas. Ya tenemos la seguridad, pero como seres humanos tal vez estamos también angustiados, no en el sentido de la eternidad, de perdernos, de sufrir eternamente, sino en el sentido temporal de este mundo. Y aprendemos aquí algunas cosas. En primer lugar, podemos ver que si nosotros estamos sufriendo hoy, como en este tiempo difícil, no estamos sufriendo tanto como sufrió José, este siervo de Dios, el que hemos leído en la historia y el que todos conocemos. Él sufrió muchas cosas, sufrió el desprecio de sus hermanos, el ser vendido por sus hermanos, el ser
negado ante su padre porque le dijeron a su padre que él había muerto. Su padre tuvo que hacer una especie de velorio y de duelo por su hijo. Sufrió el ser vendido como esclavo y allí en Egipto donde estaba en la cárcel. Al principio no era el señor de Egipto, era el siervo que estaba en la cárcel y sufrió mucho. Nosotros no estamos en esa condición y mucho menos estaremos en la condición en la que estuvo el Señor Jesús, el cual dice la Escritura que sufrió una contradicción de pecadores muy grande. Todos los pecadores estaban en contra. Así que eso puede animarnos y decir, sí estoy sufriendo, sí estoy desanimado, pero no estoy sufriendo tanto como lo hizo José. Y si Dios tuvo el poder para sostener y sustentar a José, también lo tendrá para sustentarme a mí. Segundo lugar, José sufrió por amor de su prójimo. Como enseña la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y José salvó con ese sufrimiento y con esa obediencia a lo que Dios le permitía vivir. Así lo interpretaba él. Les dice a sus hermanos en una oportunidad: ustedes han pensado mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Él, al sufrir en esa situación, salvó a personas que no lo merecían. Salvó a sus hermanos que no lo merecían por lo que le habían hecho. Y en ese sentido se hizo semejante a Cristo, imitó a Cristo, porque Cristo sufrió por nosotros cuando aún éramos enemigos, dice la Escritura. Siendo enemigos de Dios, Dios murió y sufrió por nosotros. José imitó a Jesús al salvar, al sufrir y salvar a aquellos que no lo merecían. Y cuando nosotros sufrimos según la voluntad de Dios, estamos imitando a nuestro Señor Jesús, el Salvador de nuestras vidas. También vemos que allí hubo 7 años de abundancia. Y hermanos, estamos viviendo esos 7 años de abundancia. La abundancia de la gracia de Dios está aún a disposición de los seres humanos, de los que no le conocen, pero también de aquellos que ya le conocemos. Su persona tiene una gran abundancia. Dice que nosotros somos llamados a anunciar las virtudes de esa persona, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos viviendo los años de abundancia. En esos años, dice ahí el verso 47 del capítulo que hemos leído en Génesis, que José recogió trigo a montones. Y dice un versículo más, el 49, que recogió trigo como la arena del mar. Estamos viviendo los años de abundancia, la abundancia del amor y de la gracia de Dios. Recojamos esos montones, sembremos para recoger esos montones como la arena que está a la orilla del mar. Dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y verso 35. Alzad vuestros ojos y mirad, porque los campos están ya blancos para la siega. Estamos viviendo los años de abundancia. Sigamos el ejemplo de José y el consejo de Dios. Sembremos y cosechemos. Y por último, esos años de abundancia están terminando y estamos entrando a los años de escasez, a los años de hambre que hemos leído, donde los que queden en la tierra, los que han rechazado el Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición. Y nuestra esperanza y nuestra confianza es que tenemos la provisión eterna de la persona de Cristo. Dice la Escritura que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Van a llegar los años de hambre, pero nosotros tenemos la provisión eterna de Dios. Y por último,
también tenemos la promesa de que Dios reunirá a todas las personas de su familia, a todos los que son familia de Dios y los que son familia nuestra. Allí vamos a ver en aquellos años de hambre para el mundo, nosotros vamos a ver a nuestros familiares, aquellas personas que se han adelantado, aquellas personas que han muerto. Dios reunió en los años de escasez a la familia. Dice el libro de Génesis, el capítulo 46 y el versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios a Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande, o una gran nación. Verso 4. Yo descenderé contigo a Egipto. Qué compañía que tenía Jacob. Y yo también, verso 4, la segunda parte, te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. En el tiempo de escasez, Dios dio respuesta a Jacob y a José y a su familia, a aquellos que confiaron en él. No solamente hubo provisión de alimentos, sino que hubo una reunión familiar. Están terminando los años de abundancia. Recojamos mientras hay tiempo, sembremos mientras hay tiempo, mientras hay terrenos fértiles. Y están llegando los tiempos, los años de hambre. Cuando lleguen esos años, Dios reunirá a su familia con él. Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias a Dios por su palabra. Antes de finalizar la reunión, vamos a terminar con una palabra de oración. Oramos. Señor y Padre Celestial, Señor, te agradecemos primeramente por este maravilloso día que nos estás regalando, Señor. Te agradecemos, Señor, por este momento, Señor, que pudimos vivir entre hermanos, Señor. Una reunión virtual, una reunión diferente, por la situación actual que estamos viviendo, donde no nos podemos reunir físicamente, Señor, pero sabemos que gracias a ti estamos unidos tanto emocional como espiritualmente, Señor. Te queremos, Señor, agradecer por todas las bendiciones, Señor, que nos das a cada uno de nosotros en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús y Padre Celestial. Amén.